origen del Camino de Santiago. Podemos decir que todo empieza en torno al año 30, cuando el apóstol Santiago decide venir a España para evangelizar este territorio, siendo Galicia uno de los últimos lugares que él logra evangelizar y el más lejano también. 11 años, aproximadamente 11 años más tarde, después de su llegada, el apóstol considera que su tarea de evangelizar está completada, por lo que decide regresar a Palestina. Una vez llega allí, sin embargo, es ejecutado tras incumplir la norma de predicar el cristianismo. Es asesinado y sus discípulos, Anastasio y Teodomiro, deciden recuperar sus restos y traerlos a Galicia, ya que fue el lugar más lejano donde él evangelizó. Una vez llegan a Galicia, empieza una aventura por encontrar el mejor lugar donde enterrar al apóstol. Ese lugar, digamos que lo eligen, o los discípulos así lo creen, los bueyes que tiran por la carreta. Y es que el cuerpo del apóstol iba en una carreta tirado por unos bueyes, y cuando estos bueyes llegan al bosque Libredón, los bueyes deciden no continuar, pararse. Entonces eso fue tomado por los discípulos como una señal divina de que el bosque Libredón era elegido como lugar de enterramiento del apóstol. Ahí lo entierran. Y 8 siglos tuvieron que pasar para que los restos del apóstol fuesen encontrados. El responsable de ese hallazgo fue Pelayo, un ermitaño que vivía en el bosque. Se dice que este ermitaño durante varias noches estuvo viendo unos fenómenos estelares, como unas estrellas marcaban un lugar específico del bosque. Tras varias noches viendo esto, decide salir de su cueva y seguir el rumbo que marcan las estrellas, llevándolo así hasta los restos del apóstol Santiago. Sobre este hallazgo se entera Alfonso II, que decide emprender camino hasta el bosque Libredón para comprobar este descubrimiento con sus propios ojos. Muchas más peregrinaciones vendrían después de la de Alfonso, popularizándose aún más cuando se conceden los años santos compostelanos. ¿Cuándo es Año Santo? Pues cuando el día del apóstol Santiago, que es el 25 de julio, cae en domingo. Con respecto a los caminos de Santiago, pues comentaros que hay múltiples formas de llegar a la ciudad, pero los caminos más populares, más utilizados entre los peregrinos, son 6. Está el camino francés, el camino portugués, el camino inglés, camino del norte, el Vía da Plata y el camino primitivo, que sería aquel que completó el rey Alfonso II. Como os comentaba al inicio del tour, si habéis visitado Santiago, en la ciudad no existe ninguna piedra o ningún indicativo donde esté escrito kilómetro cero. Eso es porque el camino continúa y llega a 2 lugares que vais a visitar hoy, Finisterre y Muxía. Y ahí sí tenemos el símbolo, digamos, con el kilómetro cero. Supuestamente los peregrinos en este camino, conocido como Camino Finisterre y Muxía, seguirían los pasos que hizo el apóstol para poder predicar. Con respecto a los documentos oficiales, el primero sería la credencial del peregrino o el pasaporte. Este documento nace en torno
a la Edad Media y era, digamos, un salvoconducto que acreditaba al caminante como peregrino y de esa forma se permitía su paso por las diferentes poblaciones que había en esa ruta. A día de hoy, este documento viene dividido en diferentes casillas que el peregrino debe ir sellando de forma ordenada. Mínimo al día, el peregrino debe sellar esa credencial 2 veces para así demostrar que se ha realizado ese camino de forma correcta y siguiendo todas las etapas. El segundo documento es la Compostela, que es el certificado, el título, ¿no?, que te dice que el Camino de Santiago ha sido completado. Aparece en torno al siglo IX y al inicio lo que daba la Iglesia como reconocimiento por haber hecho esa ruta era una concha de vieira. Sin embargo, esta concha era muy fácil de falsificar, por lo que la Iglesia acabó reemplazándola por las cartas probatorias, que sería el origen directo de la actual Compostela. Para poder tener este documento es necesario que el peregrino cumpla 3 requisitos. Primero, realizar el camino por motivos espirituales o religiosos. Segundo, realizar un mínimo de kilómetros, que serían 100 kilómetros a pie o a caballo y 200 kilómetros si hacemos el camino en bicicleta. Y por último, es que una vez el peregrino llega a Santiago, debe demostrar a través de la credencial y de sus sellos que el camino se ha realizado bien. Sí. Los peregrinos deciden continuar hasta Finisterre o hasta Muxía, también tendrán unos documentos acreditando que han completado esa parte. En Finisterre le darían la finisterrana y en Muxía le darían la muxiana. ¿Y por qué tenemos esos dos sitios? ¿Por qué hay esos 2 kilómetros cero? Porque os he dicho que mínimo hay que hacer 100 kilómetros andando. Y desde Santiago a Finisterre o desde Santiago a Muxía no hay 100 kilómetros. Entonces, una vez el peregrino llega a uno de esos 2 puntos, debe caminar entre los 2 pueblos. De ahí que existan 2 kilómetros cero, porque si el peregrino va de Santiago a Muxía, deberá acabar en Finisterre, mientras que si el peregrino va de Santiago a Finisterre, deberá acabar en Muxía. Con respecto a los símbolos del camino, que están relacionados con esa ruta, pero también con los peregrinos, pues tenemos 4. El primero sería pues la famosa concha de vieira. Como os he dicho, era el reconocimiento que se daba antiguamente, y el peregrino, al volver a casa, que se volvía de nuevo andando, para diferenciarse de aquellos que aún iban hacia la ciudad de Santiago, colocaban la concha en la capa o en el sombrero. Después tenemos el bastón, que también es conocido como báculo e incluso a día de hoy se utiliza como apoyo o como defensa. El siguiente sería la calabaza. Su origen se retoma incluso antes del Camino de Santiago y era utilizada como cantimplora para transportar vino o agua. Y ya el último símbolo, y es el más reciente de todos ellos, es la flecha amarilla. Hasta los años 70, el Camino de Santiago no contaba con ningún símbolo o ninguna marca que marcase la dirección de la ruta. Pues fue en esa época cuando el cura de Ocebreiro, Elías Paliña, decidió crear este símbolo, ya que estaba harto de que los peregrinos se perdieran. ¿Por qué tiene ese color?
Pues porque el cura utilizó pintura que había sobrado para marcar las obras de la carretera. Entonces, en sus inicios, este símbolo, esta flecha amarilla, estaba solo en la zona de Ocebreiro, que es donde empieza el camino francés en Galicia. Más tarde empieza a popularizarse en otras zonas de la comunidad y a día de hoy pues ya se puede ver en cualquier parte del camino porque se ha vuelto un símbolo oficial. Buenos días, queridos amigos. Estamos en Galicia, concretamente hoy en Santiago de Compostela, y estamos ante la famosa catedral del Apóstol de Santiago de Compostela, que aquí os meteré unas fotos también al final, donde veréis, bueno, aquí mismo la tumba que ayer ya hemos visitado. Hemos estado en la misa del peregrino a las 7:30 de la tarde. Y bueno, ¿qué contaros de la historia de Santiago? Os contaré un poco aquí a lo largo del vídeo, en las tomas que vayamos haciendo, en los vídeos pondré mi voz y os contaré un poquito, pero esta es la presentación del vídeo oficial de Galicia, que estamos aquí, solo unos muy pocos días, lloviendo, como podéis ver, estoy con la capucha, como no, estamos en Galicia, y vamos a ver un poquito la catedral, ¿vale? Y también pues el sepulcro, esto lo pongo con fotos porque no dejan grabar mucho dentro. Y ya veréis también, vais a venir con nosotros por Finisterre, por Muxía, etcétera. Todo esto lo vais a ver. Vamos a volver a Foz, que ya tenéis un vídeo creo que del año anterior, si no me lo han censurado, porque me lo desmonetizan todo, ¿vale? Pues bueno, lo volveréis a ver unas pinceladas de esto. No sé si alrededor hay peregrinos, por aquí pasan a ratos. Y Galicia vale mucho la pena de ver. Es para mí mi segunda tierra, después de Alemania, Zamora, Galicia. Me encanta. Bueno, seguirme y vemos un poquito, cámara os enfoca un poco los alrededores y lo veis un poquito, ¿vale? Queridos amigos, ahora sí estamos en la entrada principal de la Catedral de Santiago, que es donde se vienen a juntar todos los peregrinos. Aquí es donde entran, ¿vale? Y creo que lo del Besar del Santo era aquí.
es esto. Ahora Cámara os enseñará un poco, ¿vale? Y esta es la entrada principal, tiene varias, ¿eh? Adelante, vamos a verlo. Hola amigos, estamos en el Parque Domingos de Bonaval de Santiago de Compostela. Y es un parque que, mirad qué bonito, con una cadena y una fuente, es increíble. He notado una energía telúrica muy fuerte y, cámara, mientras hablo, bueno, luego ya os haré una explicación y os lo enseño, ¿vale? Entonces, esto es un antiguo cementerio de los dominicos. Yo lo he notado, ¿eh? Esto se nota en el ambientillo. Digo, aquí hay enterramientos y vais a ver, es un parque muy interesante, ¿vale? Yo ahora os voy explicando mientras cámara os enfoca un poquito el tema. Y vais a caminar por aquí con nosotros.
Queridos amigos, estamos otra vez en Foz, que ya os hice un vídeo el año pasado. Estamos en las rías, ¿vale? Y está la marea baja, fijaros. ¡Qué belleza de lugar, eh! Bueno, de aquí que contaros, pues que son bosques de eucalipto que lindan dentro del mar. Y todo esto son rías, que aquí pues, bueno, pues todo esto es pescadero. Y es una pasada el paisaje, es una pasada. Muy poca gente llega aquí. Supongo que aquí no hay nadie. Y nada, os enseñaré también ahí los barcos pesqueros que han quedado clapados en el lodo y cuando sube la marea están flotando ahí, están anclados ahí, es una pasada. Muy bonito, muy bonito. Quería mostraros este sitio tan bonito. Está en Foz, pueblo de Foz, que es un pueblo marinero que os hice el año pasado ya un vídeo, ¿vale? Pues disfrutar de los paisajes. Los siglos XIII y siglos XIV y catalogada como uno de los pueblos más bonitos de España. Ponte Maceira. Su puente gótico junto con el río Tambre forman una estampa única que es atravesada a diario por peregrinos que se aventuran en los últimos kilómetros del Camino de Santiago. En esta población tenemos dos edificaciones populares y tradicionales de la comunidad. La primera son los pazos. Los pazos son casas señoriales situadas en el rural gallego que pertenecían a gente importante de la zona. En ellas vivían tanto la familia en las zonas de mayor rango como sirvientes en las zonas adosadas a la casa. El de Pontemaceira es el Pazo de Balandrón. Su origen es bastante incierto, aunque se cree que su parte más antigua pertenece al siglo XVIII. A día de hoy es una propiedad privada que sus dueños utilizan como segunda residencia. Y la segunda edificación, esta sí está abierta, vais a poder entrar en ella, son los molinos de río. Estos molinos aparecen en Galicia en torno al siglo XI y son construcciones de piedra, aunque en su interior solían tener mecanismos de hierro y de madera. Su propósito era el de moler los cereales, principalmente maíz, centeno, y así obtener harina. Funcionaban gracias a la fuerza motriz del agua del río, por lo que vais a ver que estas construcciones o bien están construidas sobre el lecho del río, como es el caso de Pontemaceira, o bien desviando el río a través de un canal para que pudiera llegar a los molinos. Hola queridos amigos, estamos en el tour de Finisterre Musía y ahora estamos en Pontemaceira, un pueblo muy bonito que ahora escucharéis una breve explicación. Mirad qué belleza de lugar. Molía aquí en el pueblo y cada persona que traía su grano tenía que pagar una tasa al ayuntamiento para poder moler, ¿vale? Pues esto es una preciosidad, muy conservado, muy bonito, precioso. Hay mucha simbología en el suelo y vemos las estrellas de David por todas partes. Aquí os apuntamos también fotos.
digamos, los edificios principales conocidas como las casas mariñeiras. Casas de antiguos pescadores que se diferenciaban por tener en la planta baja unos soportales como los de la ciudad de Santiago, donde en caso de días de temporal o de lluvia, que no se podía salir a faenar, no se podía salir a pescar o a marisquear, pues la gente se quedaba en esos soportales para reparar las nasas o las redes. Las plantas superiores serían las zonas de viviendas, por norma general con balcones, aunque ahora vais a ver que están cerrados y hacen galerías de ventanas con vistas hacia el mar. Queridos amigos, aparte de Finisterre, que es muy bonito y muy famoso, una de las cosas más bonitas, según mi parecer, es esta cascada y este pueblo que se llama Erzo Erza. Es muy bonito, ¿vale? Ya os contaré un poco más. Y ahora vamos a ir a visitarlo y mirad qué puerto y qué día hemos escogido para venir aquí tan soleado y tan precioso. Es algo maravilloso. Yo, la verdad, no había estado nunca y os recomiendo esta visita. Está muy cerca de Finisterre. Hay que verlo. Desemboca directamente en el mar. Esta cascada es única en el mundo y es la única cascada que desemboca directamente en el mar, desde dos ríos que van juntos y se juntan ahí. A ver cómo se ve, a ver. Sí, se ve muy bien. Hola, hola. Ahora estamos ante las dos desembocaduras de los ríos. Es único en el mundo. Aquí tenemos el río 1, que desemboca al mar, que es agua bebible, digamos agua dulce, potable, y ahí tenemos el otro que también desemboca en el mar. Esto es único en el mundo, como os he dicho antes. Y ahora vamos a ver la cascada de cerca. Hola cariños, esta es la cascada, nunca he visto algo tan bello, excepto a la Heiligen de Alemania, que ya os haré un vídeo también, pero esto es bellísimo, bellísimo, mirad, qué belleza, qué pasada, esto solo sucede en Galicia, algo así. De unos 250 kilómetros. Su nombre, Costa de la Muerte, hace referencia a la gran cantidad de naufragios que ocurrieron en sus aguas a lo largo de los años de la historia y que acabaron con la vida de innumerables marineros. Esta zona y que acabaron con la vida de un gran número de marineros. Uno de los naufragios más sonados debido a la larga lista de muertes que causó, tuvo lugar en el año 1890. El buque protagonista de ese naufragio era un buque inglés conocido como Serpent, que navegaba por la zona de Camariñas y encalló concretamente en Punta do Boi. A bordo, el Serpent llevaba 176 tripulantes y solamente 3 de ellos lograron sobrevivir. El resto, sus cuerpos, se enterraron en la orilla y a día de hoy esa zona es conocida como el cementerio de los ingleses. Otro de los naufragios que seguramente os suene ya porque es más reciente es el famoso Prestige.
El Prestige era un barco petrolero que navegaba desde la zona de San Petersburgo hacia Gibraltar, y cuando se encontraba prácticamente enfrente a la costa gallega, enfrente a la zona de Muxía, pues una tormenta causó daños estructurales en el barco, y debido a esto, el Prestige empezó a soltar petróleo que afectó a más de 1000 playas españolas, francesas y portuguesas, y causó daños millonarios en la economía gallega. En total se derramaron 63.000 toneladas de petróleo. De Galicia, las zonas más afectadas pues es la zona que vais a ver vosotros hoy, Costa da Morte, sobre todo la zona de Finisterre y la zona de Muxía, que era prácticamente lo que se encontraba enfrente al barco. A día de hoy, como ya podéis ver a mano izquierda, las rocas están limpias, el agua también se ve limpia, y la fauna y la flora pues poco a poco también se han ido recuperando, y ya somos capaces de alimentarnos con los recursos que nos proporciona el mar. Con respecto a cómo vive la población de esta zona, pues comentaros que básicamente su economía se basa en la pesca y en el marisqueo, ¿vale? Que es aquella actividad que se realiza en bancos de arena para recoger pues los almejas, la navaja, berberecho, etcétera, etcétera. De esta zona, además, es muy icónica la imagen de los percebeiros, aquellas personas que van a las rocas próximas a la orilla y saltan de roca en roca, evitando las olas del mar, para poder recoger este marisco. El percebe solo se puede encontrar desde esta zona y hacia el norte de Galicia, porque necesita un mar enfurecido, un mar que bata en él, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en Rías Baixas, es ser ría propiamente, una zona protegida de esos embistes del mar, pues no se da este marisco. Queridos amigos, hemos llegado a Fisterra, a Finisterre, a Finisterrae, el fin del mundo, como lo llamaban los celtas. Y es que se creía realmente que el sol aquí se ponía para no salir, es decir, aquí era el fin del mundo. Hemos llegado al kilómetro 0 del Camino de Santiago, que está allá, que os pondremos fotos, y estamos en el faro famoso de Finisterrae. A mí este lugar me emociona, tengo la piel de gallina, y realmente me produce mucha cosa aquí. Finisterre, Finisterrae, Fisterra, el último punto de Europa. Ahí detrás tenéis los cuernos donde sale ese sonido lúgubre que algunos artistas hacen alrededor. Y ahí abajo, cámara os enseña la cruz donde dejan las ofrendas, está la bota. ¿Vale? Los que vienen al camino y acaban aquí el camino, el auténtico camino acaba aquí, kilómetro 0. Estáis viendo los helicópteros que persiguen a los narcotraficantes en el faro de Finisterre. Acaba de pasar un señor muy sospechoso que tenía una pinta de capo de mafioso que pa' qué. Wow. Finisterre, y en otros está escrito Fisterra. Ambos carteles se indican el mismo lugar, pero Finisterre es en español y Fisterra en gallego.
hasta este punto llega el camino de Santiago, para aquellos peregrinos que al volver a casa deben purificarse en el agua de la playa. En Cabo Finisterre está situado, como os comentaba, el kilómetro 1 de los kilómetros 0 del Camino de Santiago, y junto a él tenemos también el faro de Finisterre, que es probablemente uno de los faros más visitados de Europa, así como uno de los más próximos a América. Fue construido en el año 1853 y está situado a 138 metros sobre el nivel del mar. A día de hoy, la señal de advertencia que utiliza para los barcos es lumínica, una luz, pero antiguamente esta señal era acústica, con un sonido muy similar al mugido de una vaca. Es en este lugar, además, donde vais a encontrar la estatua con la forma de bota de peregrino. Antiguamente había dos, pero desgraciadamente una la han robado ya hace muchos años. Y es junto a esa estatua donde tendríamos una especie, hay un edificio al lado de ella, y de este edificio salen como una especie de cuernos de vaca, y sería por esos cuernos por donde salía el sonido acústico. La atracción turística de nuestra siguiente parada es el santuario de la Virgen de la Barca, llamado así porque, según la leyenda, aquí fue donde la Virgen se le apareció al apóstol en una barca. Este santuario es de estilo barroco, se construyó sobre una capilla inicial en el siglo XIX, y dentro de él vais a ver que hay pequeñas embarcaciones, réplicas, digamos, de barcos reales, de barcos pesqueros. Y es que existe la tradición de que cada vez que un pescador compra un barco nuevo, pues haga una réplica de dicho barco para así ofrecérselo a la Virgen y que ésta los proteja cada vez que salen a faenas. Es aquí, junto a este santuario, donde se encuentra también el otro kilómetro 0 del Camino de Santiago. Y junto a ese kilómetro 0 vais a ver un monumento enorme formado por dos piedras de granito. Ese monumento es conocido como La Herida y es un trabajo en honor a todas las personas, a todos los voluntarios que vinieron a Galicia después del hundimiento Prestige en el año 2002. Y el monumento se construyó en el 2003. En este mismo lugar tenemos unas piedras conocidas como a Pedra de Avalar y la Piedra dos Cadrís. Haciendo referencia a esa leyenda que os comentaba de la Virgen, pues tenemos que cuando la barca, digamos, donde venía la Virgen para darle ánimos al apóstol, al tocar tierra, pues esa barca se rompió y los trozos de madera que quedaron acabaron convirtiéndose en piedras, a Pedra dos Cadrís y a Pedra de Avalar. Se dice que la Piedra de Avalar en algún momento de su historia llegó a balancearse siempre y cuando un determinado grupo de gente se colocara encima de esa piedra y llegaba a tener un ligero balanceo, y a Pedra dos Cadrís se dice que pasando por debajo de ella, y una vez estemos allí os comentaré cómo se hace, pues pasando por debajo de ella se curan todos los males de riñones o de espaldas que tengas. Bueno, no sé yo si será peor el remedio que la enfermedad. Hola amigos, estamos en Muxía y esto es el pueblo que realmente acaba Finisterre del todo, es decir, acaba el Camino de Santiago ahí, y es una playa muy fuerte.
A ver, primero, enfócame, cámara, que explico. Para milagros no Lourdes, sino esto. Resulta que aquí dicen que pasas debajo de la piedra, que lo acabo de hacer, os anexo el vídeo, y pasas por debajo y se va el dolor de riñones y el dolor de espalda, que es de lo que yo padezco, que tengo una lesión. Vale, pues lo acabo de hacer, de momento no me duele nada. Ahora veréis un poquito lo que es Muxía, el faro de Muxía tan famoso, y toda esta playa que es la Costa da Morte. Well, it seems that if you do it one time, it's 1 year without pain. 2 times a year. And if you arrive tonight, you will be free your whole life. Vale, parece ser que una vez, un año sin dolor, 2 veces, 2 años